hay muchísimos predicadores, ¿sí? Sí, se fijaron que un pequeño momento de meditación, pero y miren, hay algo bien importante en el cristiano que se para aquí al frente a meditar la palabra de Dios, que lo vivido es lo que los hace sentir verdaderamente la gracia de Dios. Amén. Y quiero comenzar con unas palabras, las últimas del Evangelio ayer, que dice: para que el amor con que me aman esté en ellos y yo también en ellos. Óigase bien las últimas palabras del Evangelio de ayer. Para que con el amor que me amas esté con ellos y yo con ellos también. ¿Por qué quiero comenzar meditando estas pequeñas palabras de ayer? Porque oiga lo que el Evangelio de ahora dice. Le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Porque el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos muchas veces se va a ver quebrantado. Hermanos y hermanas, muchas veces se va a ver quizás pequeñito, chiquito, podríamos decir. ¿Por qué o cómo o cuándo? Cuando estemos en la prueba. Imagínense que Jesús le hace 3 preguntas. La primera: ¿me amas más que esto? ¿Y de dónde viene Pedro? De negarlo 3 veces. Le dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, yo voy a dar por ti hasta la vida. Y lo volteó a ver Jesús. Bueno, yo en la película que le he visto, lo volteé a ver Jesús a Pedro con unos ojitos triste, como cuando usted le va a pegar al niño y no quiere pegarle. ¿Sí han visto? Triste. Cuando una mamá va a castigar al niño y le duele en el alma y no le quiere pegar, y lo voltea a ver. ¿Por qué lo hiciste, Carlito? Muy triste. Cuando vemos al niño: ¿por qué lo hiciste, Raúl? ¿Verdad? Pero voy a tener, y viene Jesús y lo voltea a ver y le dice: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro no creyó lo que le dijo Jesús, y fue cierto. Antes que el gallo cantara, ya había negado Pedro a Jesús 3 veces. Pero aquí viene, hermanos y hermanas, del amor, de lo que los hablaba ayer el Evangelio, de ese amor, pero que ahora se viene a manifestar en nosotros. Jesús, si hubiera sido como nosotros, ¿qué es lo primero que le hubiera dicho a Pedro cuando lo encontró? A ver, Pedro, cuando le dijo, oígase bien: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le hubiéramos dicho uno de nosotros cuando alguien nos hubiera hecho algo? Imaginemos, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, lo voy a decir así porque esto sucede en uno de la iglesia. Por ejemplo, a mí me toca ahora y no pude estar. Un ejemplo. Y yo busqué a alguien más para que me cubriera, y ese alguien más tampoco fue. ¿A dónde me dejó a mí? Me dejó mal. Y vengo yo, y cuando lo vea, ¿qué es lo primero que le voy a decir, cree usted? ¿O qué es lo primero que usted me diría a mí? A ver, hermano, ¿por qué no puede decir? Él había prometido que iba a estar. ¿Verdad que empezamos a reclamarle? Jesús no le dijo así a Pedro. ¿Por qué? Porque le está demostrando un amor interior, un amor tan grande que muchas veces no puede estar en nosotros. Mejor le dijo: Pedro, apacienta mis corderos. Algo, hermanos y hermanas, que hoy lo tenemos vivo. Aunque usted no lo crea, aunque muchos no lo quieran aceptar. Y fíjate que muchos, hasta católicos, quieren aceptar ese Pedro que hoy tenemos. Hoy, la cabeza viva de la iglesia. ¿Quién es la cabeza viva de la iglesia? El Papa. León XIV, le decimos nosotros. Pero vino un sacerdote que dijo que el 14º, dijo, ¿verdad? Sí, pusieron atención. Nuestro Papa, el 14º, dijo. Y sí, es el 14º. Ese es el Pedro que hoy tenemos. Y saben, hermanos y hermanas, que ¿qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos. ¿Por qué menciono esto, hermanos y hermanas? Jesús en aquel momento, fíjense que, ¿saben de dónde viene este relato? ¿Saben de dónde viene? Acababa de estar Jesús con ellos comiendo. Acababa en la tercera aparición que se le aparece a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Si usted ha prestado atención, estos son los últimos versículos del Evangelio de San Juan. Estos son los últimos. Pero Jesús
quiere dejarles algo a aquellos discípulos porque ellos quieren que miren que no solamente era de palabras el amor que él hablaba. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos en un cierto momento, cuando oyeron, que Jesús iba a morir y que Jesús se iba a ir al cielo y que Jesús, ¿sabe qué decían ellos? ¿Sabe qué hicieron los primeros dos hijos de Zebedeo? Y se recuerdan, fueron a decirle a Jesús, junto con su mamá, tal uno que se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo en el puesto número 1 que querían tener. Es decir, lo que humanamente nosotros buscamos. Pero aquí Jesús les está dando esta enseñanza porque Él quiere que estos discípulos verdaderamente se amen, hermanos. Miren, si ya vamos a oír nosotros ya mañana, cuando este día llega, los discípulos estaban encerrados, a puerta cerrada estaban. Y a mí me da mucha alegría, fíjense. Y me quedo yo pensando y digo, nosotros necesitamos que Pentecostés llegue para que salgamos. Mira estos discípulos. A mí me llama mucho la atención que Pedro, saliendo de aquel lugar en donde estaban encerrados y que había caído sobre ellos el Espíritu Santo, se había derramado, Pedro se fue a predicar. Y en esa primera prédica, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Óigase bien, 5,000 se convirtieron. Y toditos salieron. Pero aquí viene lo que yo le quiero decir. Nosotros, hola, 3,000. Está bueno, corrígeme, porque no voy a quedar mal con la palabra de Los Dios. que se echaron agua en el río. 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué les digo esto, hermanos y hermanas? Porque la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo se derrama, aquellos hombres pierden el miedo. Aquellos hombres pierden el temor a ser asesinados, el temor. ¿Saben por qué pierden el temor? Porque ya no caminan ellos. Ya no son ellos los que van caminando. ¿Quién es el que van caminando junto con ellos? El Espíritu Santo. Y fíjense que aquí es donde nosotros tenemos que ver algo importante que solamente la iglesia tiene. Y lo voy a sentir, hermano. Lo voy a sentir por el resto de las religiones que hay. Porque solo la iglesia católica tiene a la Virgen María. Lo dije al inicio. ¿Quiénes estaban con ellos? La Virgen María. Ella estaba con y ella. Si la Virgen María estaba ahí, ¿saben por qué? Hechos 2:42. ¿Quién fue que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María? El Espíritu Santo. Ya se me durmieron. ¿Quién fue que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María? El Espíritu Santo. Entonces, el que baja en ese momento a llenar todavía más del Espíritu Santo a la Virgen María es su propio esposo. Aquí en la Biblia, y nosotros oímos que sale San José como el esposo, sí, porque en aquel tiempo de Jesús, una mujer no podía tener un hijo que estuviera sola. ¿Saben por qué? Porque las leyes la iban a hacer. Bueno, si cuando salió embarazada, ¿qué era el temor de ella? Que la iban a apedrear. Entonces, en aquel entonces necesitaba la Virgen María tener un esposo para que trabajara para ella, para que protegiera al niño. Por eso es que aparece San José como el esposo de la Virgen María. Pero el verdadero esposo de ella es el Espíritu Santo, porque es el que forma a Jesús en el vientre. Y aquí es donde nosotros podemos ver hoy la palabra de Dios. Pedro, cuando ya es encaminado a predicar, es porque ya pasó por todo esto. La segunda vez que Jesús le dice a Pedro, Jesús le dijo: pastorea mis ovejas, cuidar a los corderos. Hay una etapa en la iglesia, hay diferentes áreas, hay diferentes etapas, como nosotros que somos ovejitas, como pastores que hay, y también hermanos y hermanas como aquellos que están en lo más alto, como son los obispos. Ellos son los pastores de la iglesia, ellos son los corderos que están más cerca. Nosotros somos ovejitas que vamos caminando. Él va adelante de nosotros y nosotros vamos siguiendo a ese pastor que es la iglesia, que está en la iglesia, y que es Jesús. Hermanos y hermanas, lo que hoy nos quiere decir el Evangelio es que tan grande era el amor de Jesús hacia Pedro que no le reclamó. No le dijo: mira, Pedro, pues tú me negaste,
ahora yo ya no te voy a dar las llaves del reino de los cielos como te lo prometí. No, porque me negaste. No, mire, hermano, ¿sabe qué hizo Jesús todavía más? Antes de este evangelio lo habíamos escuchado allá en el capítulo 20, en donde dice que sopla sobre ellos y reciben. Es que miren, el espíritu que reciben allá es para que ellos se llenen de alegría porque ha resucitado. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero este espíritu que reciben en Pentecostés es el espíritu de la valentía, es el que nosotros también recibimos en el bautismo, que nos empuja a ir a la evangelización. Y yo admiro a muchos hermanos y hermanas, y felicito, que le dicen, mira, hoy le va a tocar meditar, y dicen ellas o ellos, aunque sea unas 2 palabras, pero ya cuando están con el micrófono, ya siguen, y ya siguen comiendo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que el Espíritu Santo le va dando pasito a pasito, aquellos dones que como cristianos necesitamos. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder aprender en las cosas de Dios? Hay un dicho que dice, someterse. Que el que quiera aprender a nadar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Meterse al agua. Otro dice, el que quiera comer pescado, tiene que mojarlo. Entonces, nosotros para poder trabajar en la viña del Señor, ¿qué hay que hacer? Dejarnos que el Espíritu Santo nos lleve. Y yo felicito a toditos los que están trabajando, aquellos que hacen los rosarios, hermanos y hermanas. Sí, mire, yo no se me olvida, yo lo estaba pelando ya ratito ahí. La primerita vez que mi tío Rolando me pudo hacer una oración, ahí donde hacemos la hora santa, han fijado que nos hincamos a este lado. Pero yo, miren hasta dónde era el miedo que tenía, es que le tiemblan tanto el cuerpo, los pies a uno cuando pasa ahí. Yo me hinqué como junto ahí a donde están los vasos sagrados. No me hinqué ni siquiera para lanzarlo que para eso. Ahí me hinqué yo. Y no estuve más de 3 minutos. Me alargo que yo estaba 4. Y dejé el suelo en esos 3 minutos. Ya se imagina usted, pero lleno de sudor. Según era el que cómo sentía el cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy la palabra de Dios nos llama a eso. Si Pedro es enviado, óigase bien al final, y quiero terminar con esto, que es algo tan bonito. Dice Jesús, y esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios, y después le dijo, sígueme. Hermanos y hermanas, nosotros en nuestra vida quizás vamos a desear muchas veces, y yo sé que usted lo desea. Cuando usted le dan una oportunidad, por ejemplo, cuando va a predicar, yo estoy seguro que usted se busca preparar, usted lee el Evangelio, usted lee la lectura, y quizás cuando ya estamos aquí, le digo porque a mí me ha pasado, ya ni me acuerdo de lo que me estaba preparando. Es el Espíritu Santo que aquí ahora me da las palabras. ¿Sabe por qué? Porque no le voy a mentir, mire, hasta apuntes traigo yo aquí, y no he hablado de los que tengo de apuntes aquí. ¿Sabe? Para que se comprenda lo que le estoy diciendo. Aquí tengo unos apuntes. ¿Sabe por qué? Porque cuando ya comenzamos nosotros y le hemos pedido al Señor la unción del Espíritu Santo, es Él el que habla en nosotros. Actúa. Y por eso es donde ahora les digo que cada uno de aquellos hermanos que están trabajando y los que aún todavía, y si le dicen cualquier ratito de esto, ¿por qué no se lleva ahora usted rosario, hermano? Hermano, hágalo hoy. ¿Sabe por qué? Porque entre más habemos, menos vamos a sentir la carga de aquellas cosas cuando nos caigan los problemas, las dificultades. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos hermanos trabajando. Trae una citación el hermano Douglas, ya él ya no va a poder rezar porque está en un problema grande. Pero habemos un montón que podemos rezar. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque nosotros los cristianos estamos llamados a estar siempre firmes. Pero hoy tenemos el ejemplo de Pedro. Tenemos que ser tentados, tenemos que pasar por la prueba, tenemos que pasar momentos difíciles. Pero ahí en esos momentos difíciles es cuando el Señor quiere que nuestra fe sea fuerte, que no nos vayamos de la iglesia. Y yo le digo, hermano y hermana, hoy en esta tarde, vamos a tener muchas situaciones muy difíciles. Van a llegar enfermedades, problemas a nuestra familia, pero no se recaigan. ¿Sabe, hermano y hermana? Que cuando la prueba llega, es cuando el Señor más cerca está. Mire, hermano, si Jesús, cuando Pedro salió de allá de donde lo había negado y se fue corriendo Pedro, hasta hay un canto
Pedro, está llorando Pedro. Hágase la idea usted, cómo ha de haber llorado este hombre a lágrimas, a cántaro, cuando se recordaba, he negado al Maestro, aquel que me hizo caminar sobre las aguas, aquel a quien me llevó aquel día ahí arriba para la transfiguración. ¿Cree usted que Pedro no se ha de ver? ¿Cómo nos tendríamos que sentir entonces? Entonces nosotros hagamos un examen hoy nosotros, hermano. ¿Cómo nos tenemos que sentir entonces nosotros cuando le hemos fallado al Señor? Hagamos un examen cada uno de nosotros de conciencia y vayámonos allá adentro de nuestra conciencia, de nuestro interior, y veamos en qué yo le estoy fallando al Señor. Y digámosle como Pedro, vayamos como Pedro y arrepintámonos como Pedro. Yo le aseguro, hermanos y hermanas, que por muy rojos que sean nuestros pecados, que por muy rojos que sean nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros errores pueden ser negros, nuestros pecados, pero todavía es más grande el amor de Dios. Y termino con esto. Lo que hoy el Evangelio encierra es que Dios tiene un amor inmenso para nosotros. Si tuvo este gran amor para Pedro, para cada uno de aquellos discípulos, también nos tiene para nosotros, porque las palabras del Evangelio de ayer eran bien importantes. Dios oraba, Jesús oraba, no solo por sus discípulos, oraba también por los que íbamos a creer, por la palabra que ellos iban a traer. ¿Y de quién es esta palabra? De Jesús y de los discípulos. Porque ¿de quién es este Evangelio? De San Juan, uno de los discípulos que andaba con él. Aquel dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Así es, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios. Quizás, hermanos y hermanas, a lo mejor los que meditamos no tenemos la sabiduría necesaria para poderla quizás discernir de una mejor manera. Pero usted pídale al Señor cuando lea este Evangelio que le dé un discernimiento en su mente, en su corazón, para que usted la pueda hacer vida también. Porque a eso lo llama hoy la palabra de Dios. Porque de nada sirve, voy a decir la misma palabra de Dios, que me digan Señor, Señor, si al final de cuentas no me conocieron, no los conozco, va a decir el Señor. El Señor lo que quiere es que le conozcamos para que el día que lleguemos a su presencia, porque un día vamos a compadecer ante Él, y Él los diga, vengan benditos de mi Padre, a tomar posesión de lo que ha sido preparado para ustedes desde antes de que este mundo existiera. Hermanos y hermanas, el venir hoy esta tarde no tiene que ser voy a ir porque me invitó el hermano William o la hermana Maritza, o quizás voy a ir para que vayan donde mí. No, tiene que ser porque andamos buscando la salvación. ¿Por qué ha venido usted ahora esta tarde, hermano y hermana? Porque anda buscando, andamos buscando la salvación. Dijo el hermano Rey ayer, dijo unas palabras y es muy cierto. Muchos dicen que somos tamaleros, no sé cómo que dijo. Que vamos, dijo, porque vamos. No, hermanos y hermanas, ¿sabe cuál tiene que ser el caminar de nosotros como iglesia? Es que vamos buscando la salvación. Porque esto es pasajero. Eso de la comida es pasajero. Eso hoy la podemos tener. Y fíjate que yo algunas veces platico con mi esposa y le digo, fíjate que nosotros algunas veces como cristianos empezamos a dudar del Señor, y como lo decía el hermano Rey ayer, dudamos del Señor, y nosotros hemos pasado algunas situaciones que yo le digo, hoy le decía a ella, sentados en una hamaca en la mañana, y le decía yo, mira la situación que tenemos, y mira cómo Dios abre, no una puerta, abre muchas. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque cuando uno le pide a Dios con fe, Él le hace la obra. Y quizás nadie lo puede ver, solamente usted. Y eso es lo que los hace a nosotros poder seguir al Señor. Mire, todo el mundo puede verle a usted, algunas veces sonreír, algunas veces triste, pero solo Dios sabe cómo anda usted en su corazón. Solo Dios sabe cómo está usted ahí sentadito, sentadita. Solo Dios sabe cómo dejó su hogar, su casa. Solo Dios sabe cómo va a regresar. ¿Sí? Pero yo le digo algo, hermano y hermana, por la fe que tenemos en la palabra de Dios, que si nosotros le ponemos fe a esto que escuchamos, muy grande puede ser el problema, pero Dios no nos desampara. Y con esto termino, hermano, porque nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor,
porque Él es el que los ha dado la vida. Y si Él los ha traído aquí, y Él ha dicho que no los va a dejar ni un momento solo, es porque la palabra de Él es cierta. La palabra de Él se cumple hasta las comas y hasta los puntos. Que nuestra Madre, la Virgen María, interceda por nosotros, nos regale la oportunidad, ¿verdad?, de poder descubrir a nuestro Señor, de poder descubrirlo en este día tan especial que vamos a tener el día de mañana, poder descubrirlo también en el Santísimo Sacramento del altar, poder descubrirlo, hermanos, en la oración, en la escucha de la palabra, poder descubrirlo aquí entre nosotros, en cada pequeño de sus hijos, con sus virtudes, con sus cualidades, pero también con sus defectos, con sus errores, porque todos nosotros tenemos virtudes, tenemos también defectos. Por eso, como iglesia, pidámosle al Señor que nos dé la unión, porque a eso nos llama el día de mañana, estar unidos, pero de veras de corazón. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a